C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en este martes de C7 Transparencia. Esta mañana estaremos abordando el tema de transparencia electoral y es que todos los ciudadanos pues debemos estar al pendiente de lo que hacen los partidos políticos en los procesos electorales. ¿Cuál es el alcance? De esto vamos a platicar esta mañana, a despejar todas las dudas, claro, con los expertos en el tema. Un gusto saludar a Vicente Viveros. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días. Mayra, con todo el gusto de estar contigo y con nuestros invitados del día de hoy, grandes amigos y expertos en el tema, como bien lo dices. Primero presento a nuestro amigo Ricardo Zuro Gutiérrez, quien es el director de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Ricardo, muchas gracias que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Vicente, por la invitación, a Canal 7 también. Bienvenido. Por invitarnos y a toda la audiencia. El día de hoy pues vamos a platicar un poquito de lo que está haciendo el Instituto Electoral para difundir los temas en materia electoral, aparte de las obligaciones que tenemos en materia de transparencia. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Y a mi estimadísimo amigo Vicente, Mario Ramos, consultor político, director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral, analista político también, y que además con quien conservo una amistad de hace muchos años. Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vicente, gracias por la invitación, Mayra y a C7, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué relación tiene la transparencia con los procesos electorales? Bueno, el Instituto Electoral como autoridad en materia electoral se ha preocupado por difundir temas de interés público en materia de elecciones, ¿no? Aparte de las obligaciones que tenemos en materia de transparencia, ya los partidos políticos son sujetos obligados por sí mismos y le toca al Instituto de Transparencia el vigilar su cumplimiento. Pero el Instituto pues tiene algunas herramientas que nos permiten difundir algunas actividades dentro de los procesos electorales. El Instituto es parte de un esfuerzo a nivel nacional que se llama el ENMEX, en el que participan todos los estados del país, publicando sobre todo resultados, estadísticas electorales, la legislación en materia electoral y el tema de geografía electoral. Estos tres aspectos son los principales que junto con el Instituto Nacional de Elecciones difundimos a efecto de que el ciudadano pueda estar enterado de cómo van las actividades, cuáles han sido los resultados y muchos temas de dónde localizar sus casillas y temas prácticos en el ejercicio de sus derechos político-electorales. ¿Qué hay tiempos? Luego vienen los procesos electorales, los tiempos de campaña y en el resto del año, de los años donde no vemos las elecciones, ¿cuál es la tarea del instituto también para ser transparentes? Bueno, tenemos las obligaciones en materia de transparencia, que es el ejercicio de nuestros recursos por sí mismo. Tenemos un sistema de recepción de solicitudes en vía electrónica, que es el CERS, Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes, que es un portal a través del cual el ciudadano puede de una manera más ágil ejercer su derecho de solicitudes de información. También tenemos un espacio que es en el tema de la transparencia focalizada, en donde damos a conocer los aspectos más útiles para el ciudadano en materia de transparencia, cómo son el ejercicio de los recursos, cómo son los programas que estamos llevando a cabo y todos los programas institucionales ahí están publicados. Más que importante lo que nos refiere el licenciado Ricardo Zuro, para quienes desde la escuela nos enseñaron a tratar de hacer investigación en ciencias sociales, si había una parte complicada de acceder a ella era a los resultados electorales, encontrar cuál fue la elección del 94 en el estado de Chiapas o del 87, del 88, perdón, en todo el país era muy complicado. La verdad es que la herramienta de Elecciones México del ENMEX es un esfuerzo que coordina el Instituto Nacional Electoral, pero que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha sido puntal de lanza en ella, porque la base de datos que se crea en este sentido es enorme. Todos los resultados electorales a partir de los 90, me corregirás, Ricardo, se pueden encontrar en cualquier página de cualquier instituto electoral, en el caso del órgano local, en www.iepcjalisco.org.mx. ¿Y qué encontramos ahí, Ricardo? Explícanos, ¿qué parte encontramos ahí en el aspecto de Jalisco? En el aspecto de Jalisco, bueno, son tres ejes que rigen el ENMEX. Nosotros firmamos el convenio desde el año del 98 y
encuentras el tema de resultados y estadística electoral, que tiene que ver con resultados municipales, distritales y estatales. ¿Y de casilla por casilla? De casilla por casilla y de los 3 niveles de elección, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer estadística, nos permite conocer desde el número de boletas, de listados nominales, el porcentaje de participación, hasta el resultado final, ¿no? Entonces, ahí aparecen como resultados por casilla, los porcentajes que obtuvo cada partido en cada nivel de elección, y otro es el tema de la geografía electoral, porque ahí podemos conocer la distritación, podemos conocer en cuántos distritos está dividido nuestro estado, cuántas secciones, dónde están ubicadas cada una de ellas, y nos da un acceso a todo el tema geográfico. Y el otro es la legislación electoral, que al final también nos permite es una herramienta para el ejercicio de nuestros derechos, el conocer bajo qué legislación estamos operando, ¿no? Seguimos platicando del tema. Le tenemos preparada una entrevista con Jorge Alatorre. C7 Transparencia. Bueno, la transparencia es muy importante porque evidentemente se trata de que el proceso electoral no solamente designe autoridades, sino que lo haga con la suficiente legitimidad. Procesos velados en la oscuridad o en cuestiones que no quedan lo suficientemente claras dañan la legitimidad del proceso y por lo tanto dañan la legitimidad con la que llegan las autoridades electas en el mismo. Entonces la transparencia es fundamental. Nosotros contamos con medios electrónicos mediante los cuales la difundimos constantemente, la información fundamental. Si por lo menos las personas entran a estos sitios web, analizan el tipo de información que tenemos, podrán tomar mejores decisiones. Si ellos encuentran también algunas cuestiones carentes o que pudieran ser mejorados, todo tipo de sugerencia es, por supuesto, bienvenida y ayuda a mejorar esos contenidos. La transparencia, a final de cuentas, será un músculo que tiene que usarse para fortalecerse. Tenemos relativamente pocos años dentro de nuestro país con ese tipo de medidas y solamente en la forma en que los ciudadanos y los actores políticos, los medios las hagan suyas, estas serán cada vez más eficaces. Tenemos, por ejemplo, la reciente reforma al IFAI, que no solamente aumenta las obligaciones de los sujetos obligados, sino que le da plena autonomía y poder. Pero además tenemos, dentro de las reformas, pues no solamente hay una nueva ley general de instituciones y procesos electorales, sino que también una ley de partidos políticos, ley general de partidos políticos. Por ser general es de índole nacional y por lo tanto los partidos ahora, de acuerdo con esa nueva ley y con las nuevas obligaciones que ya estaban en la nueva ley de transparencia, tienen más obligaciones. ¿Quién se encargará de cumplir esto? Bueno, depende del ámbito de los dineros. En la cuestión federal, pues evidentemente será el IFAI, será el INE. En la cuestión estatal, pues seremos el ITI y el IEPC. Bueno, lo que van a poder ahora ver es una fiscalización en tiempo real. Esto es, nuestras páginas de fiscalización tendrán que ser lo suficientemente dinámicas para que la fiscalización de los recursos sea al día. Y esto significa que el día antes de entregar los dictámenes, habrá quedado claro si algún partido rebasó o no los topes de campaña. Esto es una gran innovación en la cual tendremos que invertir una buena cantidad de recursos y será interesante que los ciudadanos nos acompañen día con día viendo cómo cambian las tablas y será interesante también ver la forma en que podamos lograr que los ciudadanos puedan participar con nosotros denunciando, por ejemplo, medidas publicitarias que no se encuentran contempladas dentro de la norma que ellos están viendo y reportada. De esta forma, entonces, podemos tener una mejor fiscalización de todo el proceso. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Esta mañana estamos platicando del tema de transparencia electoral y preguntarles a nuestros invitados las herramientas que tienen al alcance a los ciudadanos, qué tanto las utilizan en este tema electoral, cuando hay procesos y cuando no son los tiempos de procesos electorales. Bueno, primero decir, Mayra, que es muy importante las herramientas que existen de transparencia, ¿no? Decir que la democracia se alimenta, consolida a partir de una ciudadanía activa y bien informada. Si no contáramos con estas herramientas que mi compañero Ricardo acaba de mencionar, ¿no? Como el hecho de que los ciudadanos puedan saber, a pesar de muchos años o décadas, los resultados electorales, cómo se votó en las casillas, pues no podríamos tener una ciudadanía bien informada, y para que participe en democracia tiene que estar bien informada. Respecto al uso, pues todavía es incipiente. Yo creo que todavía no
mucha gente no conoce y no sabe que hay estas herramientas y que la información está al alcance de la mano. Hay gente que no accede a las páginas y que tampoco elabora solicitudes de información para obtener esta información, pero sin embargo hemos hecho un avance importante y la información ahí está. ¿En qué le beneficia esa información al ciudadano? Bueno, imagínate que antes no se podía conocer ni siquiera cómo se había votado en su casilla, a menos de que te esperaras al final, al corte, y donde estaban publicadas, ¿no?, en un cartelón afuera de la escuela o de la casa, y si alguien pasado lo arrancaba, pues ya para que supieras quién ganó en tu colonia, en tu casilla, pues ya no podías saber, ¿no? Hoy puedes acudir y ver en el histórico todas las elecciones federales, locales. En principio, pues yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Garantizarle a los ciudadanos la certeza, la visibilidad del trabajo que hacen los órganos electorales de cómo quedaron las elecciones. Mario, ¿se entiende a la transparencia, al derecho de acceso a la información como parte de las democracias modernas? 1. Y 2, con lo que acabas de decir, ¿qué nos falta tanto al Instituto de Transparencia, al Instituto Electoral o a quienes nos dedicamos dentro o fuera de las instituciones a promover la participación ciudadana y los esquemas de que se utilicen los derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información, el derecho a votar y ser votado? ¿Qué nos falta para que estas herramientas sean mucho más accesibles y sean mucho más utilizadas por los ciudadanos? Claro, bueno, trabajar mucho en la difusión, en fomentar una cultura de la transparencia, ¿no? Creo que ambos institutos están haciendo un esfuerzo, creo que todavía es insuficiente, ¿no? No hay el presupuesto suficiente para poder llevar a cabo estas herramientas. Nosotros tenemos desde el área de capacitación de educación cívica, participación ciudadana, cursos, talleres para dar a conocer las herramientas de participación ciudadana. El convenio que hemos establecido entre el Instituto de Transparencia y el Instituto Electoral, bueno, estuvo enfocado principalmente a fomentar esta ley, este conocimiento de las herramientas a organizaciones de la sociedad civil. Ustedes tienen diplomados también y van al interior del Estado, pero el impacto ha sido todavía mínimo, ¿no? Yo creo que hay un papel también fundamental de los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir estas herramientas, ¿no? Y también los ciudadanos, habrá que decirlo, ¿no? Los institutos pueden hacer mucho, pero los ciudadanos son los que tendrán que utilizar la herramienta, ¿no? En las universidades, en las escuelas, darlo a conocer. Hay mucha gente que hoy en día no sabe que tiene la posibilidad de solicitar información. Es información pública, es su derecho, hay canales de acceso, no se está utilizando, ¿no? ¿Cuándo inicia el próximo proceso electoral y qué información puede acceder los ciudadanos durante ese tiempo de precampañas y las campañas y el propio tiempo de las elecciones? Bueno, el proceso electoral empieza en octubre, el día 7 precisamente ya se ha establecido la fecha. Y bueno, en materia de transparencia hay una nueva obligación que es el de publicar los currículums de los candidatos, que es una herramienta también muy importante que prevé la nueva ley de transparencia. Y pues esta nos va a permitir conocer a nuestros candidatos, que la ciudadanía tenga un voto razonado, que conozca a los futuros candidatos, y pues les va a permitir hacer un voto razonado, un voto más consciente y enterados de dónde vienen los candidatos, ¿no? Los orígenes y bueno, creo que es una herramienta también interesante que la ciudadanía debería de conocer. Oye, Ricardo, ¿y la transparencia juega un papel en las elecciones? Lo digo porque se aumentan las solicitudes de información en el Instituto Electoral. Claro. ¿Qué se pide en proceso electoral? ¿Los partidos políticos piden una cosa de los otros o los candidatos piden cosas los unos de los otros? Platícanos de esta parte. Sí, yo creo que ahora sí que en proceso electoral se triplica el trabajo ahí en la unidad de transparencia, porque todo el mundo quiere estar enterado, ¿no? Desde temas estadísticos, para el tema de planeación electoral siempre es muy útil el conocer resultados, conocer qué ha pasado en los procesos anteriores y sobre todo pues el cómo vienen las nuevas estrategias que van a fijar los candidatos, ¿no? Y el ciudadano también se pide información respecto tanto de candidatos, de dónde va a votar, mucho el tema de cómo ejercer su el financiamiento, ¿no? Bueno, esa parte. Financiamiento a los partidos políticos. La gente quiere saber con cuántos recursos van a contar los partidos
cómo se distribuye, es un aspecto muy importante. Ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el presupuesto 2015 para los partidos políticos, rebasa poco más de los 300 millones de pesos, 335 millones de pesos. No es una cantidad menor. Bien decía el consejero Jorge Alberto Alatorre, a quien además le agradecemos su participación en el programa, que ahora el esquema de fiscalización es mucho más riguroso que en ocasiones anteriores y habrá que tener la información financiera de los partidos políticos prácticamente al día. Y esa es una parte importante que involucra al menos a dos áreas del Instituto Electoral, a la Dirección de Fiscalización y a la Unidad de Transparencia, para que la información esté disponible a la brevedad. La verdad es que esto es una parte importante, no es un recurso menor. Siempre los ciudadanos se quejan o nos quejamos de la gran cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos, más en años electorales, y qué bueno que ahora vamos a poder contar con esta herramienta, Mario, ¿no? Claro que sí, en qué lo gastaron, en qué lo usaron, ¿no? Tienen ellos que rendir cuentas. No solo podemos saber desde ahora cuánto les va a tocar a cada quien, sino durante la campaña o posterior a la campaña en qué lo utilizaron, ¿no? Que es una de las mayores demandas de los ciudadanos, el tema de los recursos. Se critica mucho, cuánto se le da a los partidos políticos y en qué gastan, que se transparente el recurso, y ahí lo podrán checar entonces los ciudadanos desglosado en qué se va a gastar. Por supuesto, y luego se practican auditorías. Ya decía Vicente, tenemos una unidad de fiscalización, ¿no? Que ojalá que en algún momento pudieran lo invitamos a invitar para que le explique a la ciudadanía este trabajo que hace el Instituto Electoral, un trabajo minucioso de verificación de la contabilidad, de auditoría del ejercicio de los recursos que hacen los partidos políticos, ¿no? Por esta demanda que van a tener en el proceso electoral, el tiempo de respuesta de las peticiones. Bueno, la ley no nos amplía el margen en estos procesos electorales, y lo que hacemos nosotros para prever esa situación, aumentamos la plantilla laboral en proceso electoral, pero siguen siendo los términos fatales en materia de transparencia. Tenemos 5 días para dar respuesta a las solicitudes, y pues los invitamos a utilizar el CERS, que es el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes, donde se crea un usuario y ahí puede usted administrar sus cuentas, las solicitudes que lleva un registro histórico de todas las solicitudes que ha presentado, y es muy amigable. Yo creo que dicen que la transparencia es un deporte, hay que ejercitarse todos los días, ¿no? Entonces, hay muchos temas que el ciudadano debe estar enterado, y por ello los invitamos a visitar nuestro portal, que vean el área de transparencia focalizada. Los temas están muy, muy bien desglosados, muy amigable. Y el otro tema es el de las solicitudes, ¿no? Que pudiera ser un pretexto, ¿no? No, ve cuánta chamba tengo y ve los días que tengo para responder, pero pues se le da salida a las peticiones. Claro, se le da salida. Vale la pena hacer la aclaración. Aquí Mayra, que nos acompaña conduce todos los programas del ITEI semana tras semana, se habrá dado cuenta que siempre que venimos la presidenta, el consejero Vallejo y servidor, promovemos mucho el Infomex. El Instituto Electoral no utiliza el sistema Infomex, no hay una obligación de que se utilice, tiene su propio sistema de recepción de solicitudes electrónicas, que es que se llama CERS, Ricardo. ¿Y cómo se accede a él? Se crea un usuario, en la página del instituto. Página principal, en el área de transparencia, hay un espacio que se denomina CERS. Ahí se crea un usuario con un correo electrónico, y ahí es muy amigable, le va explicando cómo elaborar una solicitud, hay el espacio para hacer la solicitud, y a través de este mismo sistema se reciben las respuestas. Sí, para que no se vaya a confundir nuestros estimados telespectadores, en el sentido de entrar al Infomex, y cuando ve uno los sujetos obligados que están ahí, no va a encontrar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por esta razón de que tiene su propio sistema de solicitudes. Creo que vale la pena la aclaración, sí. Ahora que viene el proceso electoral y que, en efecto, la transparencia es un deporte y hay que ejercitarlo. El compañero Ricardo Zuro y el compañero Manuel Franco tendrán un año difícil, en donde los días se convierten laborales de 24 horas. Un poquito más, Ricardo. Sí, pero ahí vamos a estar. Muy bien. Les recordamos a nuestro público, Vicente, el concurso de cinecortos, que todavía hay tiempo para que los inscriban, sus trabajos, hay buenos premios. Muy buenos premios. Canal 7 es patrocinador de este concurso junto con Canal 44, y participe en nuestro segundo concurso nacional de cinecortos. Entiendo que vamos a un corte precisamente del concurso. Del primer concurso para ver los trabajos. Es privacidad compartida, pero antes damos las gracias a nuestros invitados
que nos acompañaron en esta mañana y que nos despejaron algunas dudas y que seguramente le vamos a estar dando lata a nuestros invitados porque vienen será tiempos fuertes para ellos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gracias. Mayra. Muchas por la gracias. invitación. Vamos al cine corto. C7 Transparencia. C7 Transparencia. El tema de esta mañana, transparencia electoral. Damos la bienvenida al diputado Hernán Cortés Berumen del Partido Acción Nacional. Bienvenido, diputado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y con el gusto de estar aquí con ustedes. Hernán, la intención de que nos acompañes el día, primero agradeciendo que nos hayas acompañado, aceptado la invitación, es que platiques un poco el tema de cómo se construye la actual ley de transparencia, que fue un proceso, yo me atrevo a decirlo, sin tener el 100% de conocimiento, inédito porque por primera vez que yo tenga memoria, involucra de manera activa a los actores de la sociedad civil involucrados en el tema. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se te ocurre el tema de que tuviéramos una nueva legislación en materia de transparencia que entra en vigor hace apenas pocos meses? Fíjate que lo que estás mencionando tienes toda la razón. En virtud de que viene una creación, una elaboración, una confección de la propia ley desde la sociedad civil organizada, desde las universidades, desde las cámaras. ¿Y por qué digo esto? Porque teníamos poco de haber ingresado a esta legislatura y nos invitó la red de organizaciones, allá la Coparmex, y asistieron pues cerca de 23 organizaciones de diferentes rubros y invitaron a todos los diputados de todas las fracciones. Acudimos al llamado alrededor de 27, donde por cierto estaban los coordinadores de todos los partidos. Ahí tocaron varios temas que eran urgentes de abordar. Uno de ellos era el asunto de la transparencia. Ahí Pepe Bautista del ITESO hizo una intervención, Nacho González también, y estuvieron también platicando los planteamientos de por qué la ley en materia de transparencia tendría que sufrir modificaciones e incluso hablaban de una nueva ley. Y entre las cosas que estaban ahí abordando era que cómo era posible que fuera un delito el hecho de que hicieran pública una información que estaba clasificada como reservada, que si bien pues efectivamente debería de tener algún cuidado, pero no un delito. Entonces los medios de comunicación fueron los primeros en saltar, diciendo, oye, a la hora resulta que está en la cárcel por difundir una información que en principio pudiera o no clasificarse de una manera distinta, reservada, para que pudiera ser pública. Todos estuvieron de acuerdo. Yo era presidente del Congreso en ese momento
y comentaba, bueno, ¿estás de acuerdo del PRI, el coordinador? Sí. De Movimiento Ciudadano, sí. Del PAN también. Del PRD también. Del Verde también. ¿Todo el mundo de acuerdo? Ok, ¿cuándo? Esa fue la pregunta clave. La difícil. Y más de algún diputado dijo, bueno, hay que calendarizarlo, hay que ver los tiempos. Así quedó la reunión, así cerró. Pasó 15 días y yo busqué a quienes expusieron en materia de transparencia, que fue a Pepe Bautista y a Nacho González. Entonces dije, oye, tengo interés de que abordemos la reforma en materia de transparencia. De ahí hubo empatía, dijeron, bueno, si hay respuesta de uno de los diputados, no hay que ver el asunto del color, sino de quién sí respondió al llamado, y entonces empezamos a trabajar. De ahí se hizo un equipo interdisciplinario, donde participó gente de puntos constitucionales, que es la comisión que me toca presidir en el Congreso del Estado. Participó gente del ITEI, estuviste en algunas sesiones ahí también participando, dando el punto de vista desde el propio instituto. Participó el ITESO, a través de Pepe Bautista, y pues prácticamente accede y a Medi, que estuvieron Nacho, participando. Juan La Rosa. Juan La Rosa estuvo ahí en alrededor de 16 sesiones. Y digo todo esto porque no fue una ocurrencia esta nueva ley de transparencia, que denominamos ley vitrina, Ley vitrina, por la claridad con la que se iban a estar manejando los procesos, y que valió el de estar en el lugar número 23 de las leyes que se estaban analizando en los contenidos a nivel nacional, recorrer hasta el espacio número 5. Es decir, ganamos una buena cantidad de lugares para estar entre las mejores leyes de transparencia, de las más innovadoras que tiene el país. En ese sentido, se involucra a todo el ejercicio de organizaciones que tienen que ver con temas de transparencia. El documento como tal se somete a consideración todavía de los expertos y se hace un foro virtual donde se invita a que revisen y le hagan observaciones a expertos a nivel nacional. Y emitieron más de 200 observaciones en un foro virtual, y de esas se incorporaron más de 100 de cosas que tenían razón en la visión que estaban planteando. Y en ese sentido, creo que fue un ejercicio exitoso, porque incluso las propias universidades lo están recuperando, están documentando cómo fue paso por paso, porque fue aprobada por unanimidad. Es decir, sin un tema de color, sin un tema de tinte, pero sí un proceso que fue muy claro, que venía desde las organizaciones de la sociedad civil, que encuentran un punto de enlace para poder ingresar una iniciativa y que puedan trabajarle en un documento que pueda dar como resultado la ley de transparencia. Y sirvió ya como un ejemplo, y ahora buscó Corporativa de Fundaciones para tratar un tema sobre la ley de fomento a la participación de la sociedad civil organizada, y en ese sentido sacamos una nueva ley siguiendo este ejercicio. Volvimos a citar a las organizaciones, expusieron cuáles eran las necesidades de tener esta nueva ley, y en ese sentido más de 89 organizaciones pusieron sobre la mesa cuáles eran las inquietudes, le dimos forma a un documento, tuvimos 7 sesiones con Corporativa de Fundaciones, y son ya pues prácticamente es un hecho, porque ya está a punto de publicarse en estos próximos días, ya fue aprobada por unanimidad también en el Congreso, y fue prácticamente el mismo camino que se hizo con la ley de transparencia, con la ley vitrina, para poder entonces ya tener esta nueva ley de fomento y a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y que ahorita platicaremos de las ventajas Me que le va a parece muy abonar bien. al Estado de Jalisco y a los ciudadanos. Por Antes supuesto, vamos sí. con una entrevista que le tenemos preparada con Sergio Padilla. C7 Transparencia. Yo la veo como una ley con una presencia innovadora en el sentido del contenido de la misma. Lo que pasa es que a lo mejor las autoridades que se encargan de hacerla cumplir, o no les falta tiempo, o no están adentradas, porque veo como que no le están dando el cumplimiento preciso a la ley, ¿sí? Pero sí la vemos por el contenido, por los contenidos de la ley, que es una ley innovadora. Participaron varias organizaciones, varias instancias especialistas en el quehacer de la transparencia, y bueno, estuvo también por ahí un consejo ciudadano compuesto por 28 o 30 organizaciones de la sociedad civil, y aparte de esto,
consensamos más allá, socializamos más allá de lo normal. Inclusive, en un principio había la propuesta de algunas gentes del Congreso del Estado de apoyarlo, y al final nada más una persona fue la que apoyó la propuesta, la iniciativa, ¿sí? Pero sí sentimos que fue de más lo que se hizo en el trabajo de socialización y consenso. Uno de los innovaciones que sentimos es que están sometiendo a los partidos políticos a rendir cuentas, que se sentían impunes, inmunes también, o sea, intocables los camaradas. Fue un avance, porque inclusive ni siquiera la ley federal logró llegarle a tocar ese tema, y aquí está tocado. La otra es el consejo que se forma para la operación de la ley, y la rotación también de los consejeros. C7 Transparencia. Gracias a Sergio Padilla por su comentario, y sí, donde pues también señala el alcance que tienen los partidos políticos en esta ley. Vamos ahora con el comentario de Ignacio González. C7 Transparencia. La ley vitrina ha sido un ejercicio muy importante en el estado de Jalisco. Es una ley que desde mi punto de vista es una ley vanguardia en el país. Ha sido un ejercicio que ha retomado las experiencias de varias leyes aquí en el estado de Jalisco, incluso también ha recogido la experiencia de otras leyes en otros estados. La aprobación de la ley, de esta nueva ley, fue en ejercicio en coordinación con los actores de la sociedad civil aquí en Jalisco. Algunas organizaciones como la nuestra o AMEDI, otra organización, fue realizar un ejercicio de consulta, de elaboración. Participamos en la construcción de este instrumento. Recogimos la experiencia de las leyes pasadas, tanto de la anterior como la del 2005, que fue una antes de la anterior, que resumió también en un ejercicio otras leyes de otros estados, y además después de tener una propuesta de iniciativa consultada no solo con las organizaciones, sino con el cuerpo técnico del legislativo, hubo un foro que pusimos a consideración de varios expertos académicos o de organizaciones sociales que pudieron consultar y aportar ideas para la nueva ley. Yo creo que yo no había visto algún antecedente anterior, creo que fue interesante. Fueron más de 6 meses de trabajo, donde todos participamos colectivamente en la construcción de esta ley. La ley tiene algunos privilegios, pues, por ejemplo, nos permite a los ciudadanos tener acceso a un mayor número de sujetos obligados. Ahora, inclusive, si el estado anterior era numeroso, hoy prácticamente todos los que reciben recursos públicos en el estado, tenemos la posibilidad de acceder a la información que elabora, que publica estas leyes. Además, hay la ley establece que, por ejemplo, que la información es de carácter público. Eso es muy interesante. Recoge la tradición de leyes a nivel internacional, y que pues supone que nuestra ley está sujeta a la posibilidad de poder transmitir y acceder a toda la información prácticamente. C7 Transparencia. C7 Transparencia.
Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia. Tenemos una llamada del público de Elizabeth González de la Colonia Independencia. Felicidades al diputado por la iniciativa de la ley vitrina y me gustaría saber si ya están contemplando alguna reforma por la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia. Bueno, gracias por la llamada. Pudiera decir que la ley vitrina hasta el momento está cumpliendo las expectativas. ¿Y por qué decimos eso? Porque prácticamente la ley vitrina está por encima de la reforma de lo que se ha hecho a nivel federal con la reforma constitucional. Y estamos esperando la ley general en materia de transparencia que se emita para ver entonces qué ajustes se tendrían que hacer. Pero ¿por qué digo que va por encima todavía la ley vitrina de la reforma federal? Digo ejemplos, porque pudieran preguntar la gente, ¿no? Bueno, pero a mí como ciudadano jalisciense, ¿en qué me beneficia esta ley vitrina? Pudiera mencionar un dato o varios para dar ejemplos. Anteriormente, si solicitaban alguna información, tenía que pagar para poder acceder a ella. Hoy se da la posibilidad que si no tiene el recurso para el pago, entonces pueda accesar a consultar, a verificar, incluso a fotografiar los documentos para poder tener la información completa, en virtud de que es considerado como un bien público. Es una información de todos, no es una información del gobierno, la que obviamente está a disposición de la gente. Otro ejemplo que pudiéramos dar. Hay ciudadanos que pedían los estados de cuenta, los estados financieros. Decían, no, es que eso es un secreto bancario. O sea, no podemos entregar esa información porque pues, no se puede hacer pública. A ver, sí, la información de Vicente, sí, la información tuya de tus cuentas personales, pero del dinero público, por supuesto que pueden hacerse públicos los estados financieros de cuántas cuentas tienen, qué nivel de dinero o de financiamiento tiene cada una de ellas, en dónde se está usando y cuáles son los alcances que se debe de tener para un mejor manejo de estos recursos. La obra pública, arrancaba un proceso de obra, se cotizaba, se presupuestaba en X monto y después al finalizar no sabíamos en cuánto había terminado. Y esa información también se estaba considerando como reservada y no se le entregaba a la gente. Ahora, esta información de cuánto cuesta una obra, cuánto se presupuestó y cuánto terminó al final del día entregándose de recursos para poderse concretar, es una información que tiene que estar también de manera pública. El hecho de que los partidos políticos también transparenten en qué se está gastando el dinero y tenga la forma los ciudadanos de poder acceder a ella, es otra de los temas que sigue contemplando. El hecho de que no tenga que justificar para qué quieres una información. ¿Es dinero público? Si pides la información de qué se gastó, pues no tienes que acreditar para qué la quieres, porque es una información que debe estar al alcance de cualquiera de los jaliscienses. Eso también está consagrado en esta reforma. Y el hecho de que no sean ni los partidos políticos ni los diputados los que estén de manera primaria decidiendo quiénes van a ser los consejeros. Siempre ha habido un problema de quiénes eligen y que si son cuotas partidistas, si no lo son. Ahora se integra un consejo en el cual ellos van a deliberar quiénes son las personas idóneas para acceder a este cargo, van a lanzarse a las convocatorias, van a hacerse los exámenes y van a mandar ternas ya a los diputados para que de esas personas que ellos consideraron que eran las idóneas para ocupar este cargo, se elija a la persona que se considera pertinente, pero ya no por cuotas de partidos ni por cuotas de ningún otro índole, sino meramente por el interés público. ¿Quiénes integran este comité? Pues prácticamente está participando cámaras industriales, universidades de mayor reconocimiento aquí en el estado de Jalisco, están también representantes de instituciones expertas en materia de transparencia que tienen también sillas ahí y ciudadanos que también son nombrados por el propio organismo para que puedan entonces estar participando. Y además de esto, de proponerle al Congreso quiénes serían los representantes o los integrantes del instituto, del ITEI, están también en posibilidad de estar analizando cuáles serían las políticas a seguir y haciendo recomendaciones al propio instituto para que lleven a cabo de mejor manera el tema de transparencia. Esta ley vitrina también metió un apretón fuerte al tema de los poderes y del Congreso en particular. Anteriormente se oye, salió una aprobación de una ley, pero ¿en qué se basaron? ¿Cuál fue la discusión? ¿Qué dijeron en comisiones? Es más, ni siquiera sabemos cuándo va a sesionar una comisión para estar al pendiente de qué van a discutir. Esta ley obliga a que no solamente entreguemos y mostremos los documentos, sino que durante el proceso estemos haciendo público cuándo va a sesionar y los resultados de esa sesión. Y sobre ello, pues ya creo que la información se puede hacer mucho más accesible para poder entrar en este tema.
En la sesión pasada había hecho la intervención que por qué no se había firmado el convenio que ya estaba previsto y aprobado en un acuerdo legislativo por unanimidad para que el secretario general hiciera lo propio y firmara con el ITAI un convenio para poder entrar a Infomex y agilizar mucho más el tema de la transparencia. Y espero que en los próximos días ya se concrete para poder cerrar el círculo y poder entonces tener un mejor ejercicio en el Congreso. ¿Quedaron cosas en el tintero para esta ley? Bueno, habrá temas que tenemos que verificar. Creo que metimos en una de las fracciones una que arropa todas. Dice, cualquiera que utilice un recurso público, quien acceda a este recurso, tendrá que demostrar en qué lo está gastando. Y en esto también las organizaciones que recibían donativos, pues tendrán que transparentar qué hicieron con ese recurso. Toda la gente que tenía registrado el IJAS, también tendrán que identificar en qué se gasta y mostrar el beneficio que se obtuvo en este sentido. Se hizo algún ajuste, todas las leyes son perfectibles, son dinámicas y hay que estarlas adecuando. Por ejemplo, sale una reforma a nivel federal donde tratamos de armonizarla también aquí en el Estado, ya está la iniciativa, ya fue aprobada, donde la ley de contabilidad gubernamental menciona que todos los recursos que llegan a los estados o a los municipios, que es recurso federal, pues a la hora de solicitar información aquí decía, no, espérame, es que esto no es recurso del Estado, es recurso que viene de la Federación. A ver, ¿es dinero público? Sí. Entonces tienes que entregar la información. Entonces ya obliga también a los municipios y al Estado que de los recursos federales también se entregue información a los jaliscienses para que se sepa qué es lo que se está haciendo con ese recurso. Sí, creo que todo lo que menciona el diputado Hernán Cortés es pertinente y es real. Yo destaco dos temas. Uno, el del Consejo Ciudadano que le propondrá al Pleno del Congreso del Estado las ternas para la elección de quiénes serán los próximos consejeros del Instituto de Transparencia. Esto creo que es un ejercicio inédito en el país. De verdad creo que rompe la crítica, cierta o no, de que son cuotas de carácter partidista en las que se llega no solamente en el Instituto de Transparencia, sino en el Instituto Electoral y en todos los organismos ciudadanos. Creo que esto de veras es un hito a nivel nacional, el sacar el tema de las cuotas partidistas en el Congreso del Estado y que sea un Consejo de Ciudadanos plural el que le proponga al Pleno del Congreso quienes ocuparán el cargo de consejeros. Uno. Y dos, yo me atrevo a decir que quedó muy adelante la ley de transparencia actual y ahora viene un tema de retroceso. Explico. En el Estado de Jalisco había dos obligaciones de transparencia para los partidos políticos, la que marcaba el Código Electoral y la que marcaba la Ley de Transparencia. Esto incluso llevó a un enfrentamiento, en buena lid, he de decirlo, un enfrentamiento institucional al Instituto Electoral y al Instituto de Transparencia hace 2 años, porque un ciudadano pidió acceder a una información de los partidos políticos, no se entregó y el ITEI sancionó al Instituto Electoral, porque la obligación esta, que era de los padrones de los partidos políticos, sí venía contenida en el Código Electoral y no venía contenida en la Ley de Transparencia. Un asunto que llegó a la Corte por el asunto de las competencias. Cuando se construyó esta ley vitrina, se hizo un razonamiento muy básico. Los códigos electorales deben de regular procesos electorales y la ley de transparencia, pues el acceso a la información es un asunto que suena hasta lógico, o sea, no tendría que aclararse, pues, pero estaba en 2 legislaciones las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia. Con la ley vitrina se quitaron las obligaciones de transparencia del Código Electoral, que no tenían que estar ahí, y se quedan en la ley de transparencia. A partir de la reforma constitucional se aprueba la ley de los partidos políticos, ley general de partidos políticos, que tiene obligaciones de transparencia. Entonces, de nueva cuenta vamos a venir a una duplicidad. Tendrán obligaciones de transparencia los partidos políticos por la ley de partidos políticos, más los de la legislación en materia de transparencia. Lo que habría que hacer es que las obligaciones sean exactamente las mismas, que sean homólogas, cosa que no eran en las legislaciones anteriores, para luego no caer en conflictos como en los que caímos en esta materia. Un asunto que estaba solucionado ya en el Estado de Jalisco, ahí viene para atrás a partir de la aprobación de la reforma constitucional. En verdad creo que la ley vitrina está por encima del tema de la reforma constitucional. Eso habla de lo bien que se trabajó esta legislación, como lo explicaron Nacho y Sergio, más los demás académicos que participaron en esta construcción, y que bueno, ha marcado una nueva referencia de cómo se pueden construir legislaciones en el Congreso del Estado de Jalisco, Mayra. Y ahora viene nuestra parte como ciudadanos, también hacer esa ley, involucrarnos y no dejar ahí nada más
"Ey, estuvo una ley y no participamos porque criticamos mucho cotidianamente, pero no hacemos lo nuestro, lo que nos toca"? Y prácticamente recibimos también una carta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, felicitando por el ejercicio e incluso replicando este modelo de ley vitrina en los otros estados de la República, y ya hay varios estados que incorporaron como iniciativa para poder hacer algún ejercicio pues muy similar al que nosotros hicimos para generar un producto como el que tenemos. Y efectivamente, retomo lo que decía Vicente, creo que es innovador totalmente, un ejercicio extraordinario, el hecho de que este Consejo Ciudadano, es decir, no participa un solo diputado ahí, porque siempre hay la tentación en los consejos que se integran a una silla para el titular del Ejecutivo, una silla para el presidente de la comisión que tiene que ver de los diputados, una silla para el del Supremo Tribunal. No, este es inminentemente ciudadano. No hay sillas de nosotros, digo, de la gente que está en algún cargo público, y ellos son los que hacen el ejercicio para poder entonces mandar las ternas al Congreso, y ya filtrados los mejores perfiles, el Congreso decida. Pero cualquiera de los tres que manden, pues será bueno. ¿Por qué? Porque ya fue en este filtro de este Consejo Ciudadano para poder saber quién es el mejor. Y sobre todo, establece expresamente la obligación de dar a conocer los resultados de los exámenes. Porque este era otro tema. Digo, y Vicente creo que lo vivió muy de cerca en más de alguna ocasión. Había personas que hacían su examen, creían que les había ido muy bien, y luego, a la hora de preguntar por qué habían reprobado, por qué no habían sido acreditados, no se les entregaba la información porque era reservada. O era confidencial, como dicen, claro, es información confidencial, y guardaban los datos. A ver, espérame, si yo participé en un proceso, dime por qué no acredité, ¿no? Claro. ¿Qué me falló? En esta ley vitrina queda expresamente señalado de que se pueden hacer públicos las calificaciones y en qué estatus quedó cada uno de los participantes, de por qué no fue acreditado para poder estar entre los finalistas. Pues sin duda, buenas noticias para todos los ciudadanos con esta ley. Estamos llegando al final. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado esta mañana, y seguimos al pendiente de esta ley. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Vicente, Mayra, nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días nosotros, ¿verdad? tú y yo cada 15 días, así es. Pero el próximo martes, por supuesto, que lo esperamos en más de C7 Transparencia. Gracias por su atención.